El papado es una de las instituciones más antiguas y duraderas del mundo, teniendo una participación prominente y fundamental en la historia de la humanidad a lo largo de más de 2 milenios. Los papas en la antigüedad desempeñaron un papel crucial en la propagación del cristianismo, contribuyendo a la expansión de la fe cristiana y actuando como mediadores en la resolución de diversas y complejas disputas doctrinales que surgieron en los primeros siglos de la Iglesia. En la Edad Media, desempeñaron un papel importante en Europa occidental, frecuentemente sirviendo como árbitros respetados entre monarcas en conflicto, evitando numerosas guerras y promoviendo la estabilidad política del continente. Según la tradición católica, el apóstol Pedro, elegido por el propio Jesucristo como piedra fundamental de su iglesia, es reconocido como el primer papa, estableciendo una línea ininterrumpida y sagrada de sucesión apostólica que conecta a los líderes de la Iglesia hasta la actualidad a través de una cadena de autoridad que perdura por generaciones. La transición histórica de una comunidad cristiana naciente, inicialmente dispersa y severamente perseguida por las autoridades romanas, hacia una estructura jerárquica, bien establecida y centralmente organizada alrededor del obispo de Roma fue un proceso gradual, complejo y lleno de desafíos. Comprender los orígenes del papado requiere un análisis profundo, tanto de argumentos teológicos fundamentales, como la atribución del papel de primacía a Pedro en las Escrituras Sagradas, como del contexto sociopolítico de los primeros siglos de la era cristiana y del período medieval, que moldearon la institución papal. Pondré a disposición en la sección de descripción de este video diversas fuentes académicas y referencias bibliográficas confiables sobre la biografía del apóstol Pedro y sobre la historia del cristianismo primitivo, para todos aquellos que deseen profundizar sus estudios y conocimientos sobre este tema. Las imágenes que verán durante esta presentación son parcial o totalmente generadas por inteligencia artificial y sirven solo como recurso ilustrativo para la narración. Sin más preámbulos, vamos al video. El papado, institución central de la Iglesia Católica, se remonta a los inicios del cristianismo y suscita cuestiones históricas sobre su origen y finalidad. Según la tradición católica, el apóstol Pedro es reconocido como el primer papa, fundamento de una línea ininterrumpida de sucesión apostólica que conecta a los líderes de la Iglesia hasta la actualidad. El apóstol Pedro, también conocido como San Pedro, es una de las figuras más emblemáticas del cristianismo primitivo, aunque su atribución como primer papa ha sido tema de debates a lo largo de los siglos. Su trayectoria compleja e influyente marcó profundamente la historia religiosa y cultural de Occidente, quedando documentada tanto en los evangelios del Nuevo Testamento como en diversas tradiciones apócrifas y textos históricos. Pedro nació en Betsaida, aldea a orillas del mar de Galilea, región que entonces formaba parte de la provincia romana de Palestina, dividida entre Judea, Samaria y Galilea. Aunque la fecha exacta de su nacimiento se desconoce, se estima que ocurrió entre 8 y 15 años antes del nacimiento de Jesucristo. Originalmente llamado Simón, hijo de Juan o Jonás, provenía de una familia de pescadores, oficio que también ejerció durante su juventud, lo que indica un origen modesto pero económicamente estable. Desde joven, Pedro recibió la educación típica de los judíos comunes de la época, basada no en escuelas formales, sino en el aprendizaje de las Escrituras a través de los padres y la tradición oral. Su formación religiosa incluía la participación en ceremonias y observancias judías, circuncisión, fiestas religiosas como la Pascua y Pentecostés, además de prácticas cotidianas como la oración regular y la lectura de los textos sagrados. Pedro conoció a Jesucristo a través de su hermano Andrés, quien había sido discípulo de Juan el Bautista. Este encuentro transformador llevó a Pedro a abandonar su vida de pescador para convertirse en un seguidor cercano del líder espiritual. Jesús entonces lo renombró como Cefas, o Pedro, que significa piedra o roca, simbolizando su papel en la fundación y fortalecimiento de la iglesia primitiva. Como discípulo, Pedro fue testigo y participó activamente en eventos cruciales del ministerio de Jesús, incluyendo sus enseñanzas y episodios como la Transfiguración y la Última Cena.
Tras la crucifixión de Jesús, Pedro emergió como figura central en el liderazgo de la comunidad cristiana naciente. Su influencia y autoridad moral y espiritual son evidentes en los textos bíblicos, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, donde es retratado realizando milagros, predicando valientemente el Evangelio y enfrentando persecuciones por su fe. Su martirio ocurrió en Roma bajo el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 d.C., durante la persecución a los cristianos tras el incendio de la ciudad. Según relatos históricos, Pedro fue crucificado cabeza abajo, por considerarse indigno de morir de la misma manera que Jesús. En los primeros siglos de la era cristiana, la comunidad de Roma gradualmente asumió un papel destacado entre las iglesias. Un factor fundamental para esto fue la tradición de que los apóstoles Pedro y Pablo predicaron en Roma y allí sufrieron martirio bajo Nerón en 64 d.C. Ninguna otra iglesia local podía reclamar haber sido fundada y santificada por los príncipes de los apóstoles, lo que confirió a la iglesia de Roma un prestigio singular desde el siglo I. Aunque no hay evidencia documental de que Pedro haya servido formalmente como episcopus, obispo de Roma ya a finales del siglo I, su presencia en la capital imperial era reconocida y venerada por los cristianos, consolidando la idea de Roma como iglesia de primacía honorífica. La razón teológica para la existencia del papado tiene origen en ese período, la llamada teoría petrina. Afirma que Jesucristo concedió a Pedro una autoridad especial sobre la iglesia. Interpretación basada en pasajes del Evangelio, como tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18, 19. Esta autoridad petraina, según la doctrina católica, fue transmitida a los sucesores de Pedro en la sede de Roma. Así, la razón de ser original del papado sería garantizar la unidad y la fidelidad doctrinal de la Iglesia, teniendo un líder visible, el obispo de Roma, con la misión de apacentar el rebaño de Cristo. Juan 21:17. Históricamente, la estructura monárquica del papado se desarrolló gradualmente. En el siglo I, el obispo de Roma actuaba más como un anciano respetado entre iguales que como jefe supremo. El Papa Clemente I, alrededor del año 96 d.C., por ejemplo, escribió una carta a la iglesia de Corinto aconsejando en la resolución de conflictos internos, una intervención que sugería autoridad moral, pero no una jurisdicción formal. En el siglo II, la prominencia romana se volvió más explícita. San Ireneo de Lyon, en 186, ya se refería a la Iglesia de Roma como poseedora de una preeminencia mayor y punto de convergencia de la tradición apostólica, recomendando que todas las demás iglesias se alinearan con ella por su origen apostólico. Este reconocimiento indica que la idea de un primado romano, aunque embrionario, circulaba como respuesta a la necesidad de un centro unificador para la fe cristiana. Los conflictos en los siglos II y III también evidencian el proceso de definición del papel papal. El Papa Víctor I, 189-199 d.C., intentó imponer la práctica romana de la fecha de Pascua a las comunidades cristianas de Asia Menor, amenazando con excomulgarlas. A pesar de la resistencia, con obispos como Polícrates de Éfeso e Ireneo pidiendo moderación, el episodio muestra a Roma reclamando autoridad disciplinaria sobre la Iglesia universal. En el siglo III, el Papa Esteban I, 250-200, entró en controversia con San Cipriano de Cartago sobre la validez del bautismo administrado por herejes. Aunque Cipriano rechazó la pretensión de Esteban de dictar normas a la Iglesia africana, enfatizando la colegialidad episcopal, el propio enfrentamiento indica que el obispo de Roma ya era visto como guardián de la ortodoxia. La consolidación inicial del papado ganó impulso decisivo a partir del siglo IV. La conversión del emperador Constantino y el edicto de Milán pusieron fin a las persecuciones, permitiendo a la Iglesia organizarse públicamente. Los obispos de Roma, liberados de la clandestinidad, pudieron interactuar más efectivamente con el poder imperial y otros obispos. En el Concilio de Nicea, 325 d.C., aunque el Papa Silvestre I no asistió personalmente, Roma fue reconocida como una sede apostólica de gran antigüedad.
El Canon 6 de Nicea reconoció la conprimacía de honor del obispo de Roma, equiparándola a la autoridad del obispo de Alejandría en su región. Tras el establecimiento de Constantinopla como nueva capital imperial 330 a.C., surgió una rivalidad entre Roma y la sede constantinopolitana, que reclamaba un estatus similar en Oriente. Entre 366 y 461, durante los pontificados de Dámaso I, Ciricio, Inocencio I y especialmente León I el Magno, la Iglesia de Roma formuló argumentos sólidos en favor de su supremacía. Dámaso I 316 fue el primer obispo de Roma llamado Papa por sus contemporáneos y fortaleció el vínculo de su sede con Pedro y Pablo, declarando a Roma como cabeza del mundo en materia religiosa. Bajo Dámaso, la idea romana de primacía se fusionó con la identidad de la propia ciudad. Promovió el culto a las reliquias de los apóstoles, encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia al latín, Vulgata, y utilizó el aparato imperial para afirmar su jurisdicción sobre otros obispos, especialmente en Italia. Coronando esta evolución al final del período antiguo, el Papa León Pío XV delineó claramente la doctrina del primado papal. León sostenía que el obispo de Roma heredaba plenamente el poder de las llaves dado a Pedro, independientemente del mérito personal del ocupante. El oficio papal llevaba consigo toda la autoridad petrina. En la práctica, León intervino decisivamente en cuestiones doctrinales. Su famoso Chitomo, enviado al Concilio de Calcedonia, fue la base para la definición ortodoxa sobre las dos naturalezas de Cristo, llevando a los obispos conciliares a aclamar que Pedro habló por la boca de León. Aunque el Concilio de Calcedonia intentó equilibrar las fuerzas concediendo a la sede de Constantinopla una primacía de honor en Oriente equivalente a la de Roma en Occidente, la influencia doctrinal y moral de León reforzó la posición singular del papado. El Papa Gelasio I, 492-496, sería después llamado Vicario de Cristo, título que subrayaba la creencia de que el Papa representaba en la tierra la autoridad de Cristo y articuló la célebre teoría de los dos poderes, dos espadas, distinguiendo las competencias de la autoridad espiritual, papado, y temporal, imperio. Esta teoría estableció ideológicamente el papado como poder espiritual supremo, que debía prevalecer sobre el poder terrenal en asuntos de fe. Al final del siglo IX, por tanto, la idea de un papado ejerciendo liderazgo central en la Iglesia estaba bien establecida. Aunque los contornos exactos de su autoridad estuvieran tensionados por la relación con Oriente y dependieran en parte del contexto político occidental en transformación. Durante la Edad Media, el papado expandió su influencia significativamente. Con la caída del Imperio Romano en 476, los papas emergieron como una fuente de estabilidad ante la ausencia de un gobierno central. Los obispos de Roma asumieron responsabilidades civiles locales, negociando con líderes bárbaros y prestando asistencia a la población. Gregorio I, 590-604, ejemplifica esta actuación. Además de expandir la Iglesia a través de misiones, gobernó Roma efectivamente, estableciendo acuerdos de paz y administrando las propiedades eclesiásticas. Este papel dual ilustra la importancia del papado medieval. Además del liderazgo religioso, proporcionaba orden en tiempos turbulentos. En busca de fortalecimiento, los papas procuraron autonomía política y base territorial. La alianza con los francos fue crucial. Cuando se vio amenazado, el Papa Esteban II recurrió a Pipino, quien, tras derrotar a los enemigos, concedió tierras al papado, originando los estados pontificios. La coronación de Carlomagno como emperador por el Papa León III en 800 estableció la necesidad de la aprobación papal para legitimar el poder imperial. Sin embargo, esta proximidad con los gobernantes presentaba riesgos. Frecuentemente, reyes y emperadores interferían en cuestiones papales. En el siglo X, el papado se debilitó bajo la influencia de familias nobles romanas. El siglo XI trajo una transformación fundamental con la reforma de la Iglesia. León I y Gregorio VII se empeñaron en liberar al papado del control secular y reformar la conducta del clero. El Dictatus Papae, escrito por Gregorio VII en 1075, declaraba el poder papal de deponer emperadores y emitir decisiones infalibles.
Su enfrentamiento con el emperador Enrique IV estableció el derecho exclusivo de la Iglesia en el nombramiento de obispos. El papado emergió fortalecido y, tras el Gran Cisma de 1054, se consolidó como autoridad suprema en Occidente. El poder papal alcanzó su apogeo en los siglos XII y XIII. La legislación eclesiástica confirmó al Papa como suprema autoridad religiosa. Inocencio III, 1198-1216, ejerció vasta influencia sobre imperios, reinos y reformas eclesiásticas, estableciendo el papado como árbitro del mundo cristiano occidental. Sin embargo, esta supremacía no perduró. En el siglo XIV, conflictos con monarcas resultaron en el exilio en Aviñón y en cismas en la Iglesia. El legado del papado medieval es duradero. Para los contemporáneos, el Papa simbolizaba la unidad de la Iglesia y ostentaba la máxima autoridad espiritual conferida por Cristo. Representaba también el ideal de una sociedad cristiana unificada, con el Papa actuando como guía moral entre los gobernantes. Esta configuración de poder continúa influyendo en los debates sobre el papel papal. ¿Cómo surgió el Vaticano? El proceso de unificación territorial de Italia comenzó en la década de 1850, liderado por el reino de Piamonte-Cerdeña y su rey, Víctor Manuel II. La unificación se produjo mediante la conquista y anexión de otros reinos de la península itálica al territorio de Piamonte-Cerdeña. En 1861 surgió el Reino de Italia. Sin embargo, la región central de la península itálica permanecía bajo el dominio de la Iglesia Católica, conocida como Estados Pontificios, un estado en declive que estaba amenazado por las ambiciones expansionistas del Reino de Italia. Hasta 1870, los Estados Pontificios estaban protegidos por tropas francesas enviadas por el emperador Napoleón III. Con el inicio de la Guerra Franco-Prusiana, estas tropas fueron retiradas, permitiendo que las fuerzas italianas invadieran la región y la anexaran. Roma se convirtió entonces en la capital italiana. El conflicto entre el Reino de Italia y la Iglesia Católica se intensificó en ese momento. La Iglesia no reconocía al gobierno italiano y orientaba a sus fieles a hacer lo mismo. El Papa excomulgó al rey Víctor Manuel II, prohibió a los católicos ocupar cargos públicos en el gobierno italiano y luchó para mantener su influencia sobre Roma. Esta disputa solo comenzaría a resolverse en la década de 1920, durante las negociaciones entre Mussolini y el Papa Pío XI. En la década de 1920, Italia estaba bajo régimen fascista. Benito Mussolini se convirtió en primer ministro en 1922, después de la marcha sobre Roma, y en 1925 se proclamó dictador. Aunque las relaciones con la Iglesia permanecían tensas, Mussolini reconocía que un acuerdo podría beneficiar la reputación del régimen. Las negociaciones comenzaron en agosto de 1926, después de que el Papa Pío XI demostrara disposición para dialogar. Mussolini designó al abogado Domenico Barone como su representante, mientras que el Papa nombró a Francesco Pacelli, miembro de una tradicional familia al servicio del papado. El proceso negociador duró más de 2 años, enfrentando diversos obstáculos. El Papa manifestó descontento con la persecución fascista al grupo católico Acción Católica, mientras que el rey italiano mostró resistencia a aceptar el acuerdo. Superados los impases, el Tratado de Letrán fue firmado el 11 de febrero de 1029 por Benito Mussolini y Pietro Gasparri, secretario de la Santa Sede, en el Palacio de Letrán. Según el científico social David Thiel-Essersus Kertzer, el tratado se dividió en 3 partes. La primera estableció la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, un territorio independiente bajo gobierno papal. La segunda definió las relaciones entre Italia y el Vaticano, con garantías de no interferencia italiana en los asuntos internos del Vaticano. El último punto estableció una indemnización al Vaticano por las tierras cedidas al gobierno italiano. Según Kertzer, en valores actualizados, la compensación alcanzó aproximadamente $1.000 millones. La firma del Tratado de Letrán fue celebrada en toda Italia y fortaleció significativamente la imagen del Mussolini.